Bueno, usted puede ir al primer libro de Samuel. Ya, el primer libro de Samuel, capítulo 1. Los niñitos sentaditos todos. ¿Ok? Capítulo 1. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el otro era Penina. Los ubico en el contexto. Antes se permitía la poligamia. O sea, no es que podía tener las mujeres que le daba la gana, sino que se permitía casarse. O sea, podía tener varias esposas. En el sentido de legal, o sea, casadas, ¿no? Y entonces, por eso es que Pablo dice después marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque antes en la cultura oriental se permitía que un marido pudiera tener varias esposas. En la legislación venezolana eso no es permitido. ¿Ok? Así que no se alegre. Ok, Efrateo tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oh, qué hombre tan... wow, Latin lover el hombre, ¿no? Se creía el hombre de la última Coca-Cola, ¿no? ¿No? ¿Para qué quieren muchachos? Por eso me tienes a mí, el muchacho hombre. ¿Ah? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
No tenga a tu sierva por una mujer impía, porque de la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le había hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Padre, yo te doy gracias por el bello elemento de ser madre. Yo te doy gracias, Señor, por la importancia que le da a una mujer el hecho de ser un instrumento de traer una vida al mundo. Yo te doy gracias, Señor, porque cada hijo que una mujer trae al mundo tiene un propósito. Yo te doy gracias, Señor, porque usted es el que permite traer vida al mundo. Usted es el que permite que la vida se dé en el vientre de una madre. Usted es el que permite que una mujer quede embarazada. Usted es el que da la vida. Señor, nosotros los hombres solamente obedecemos el mandamiento de multiplicarnos y fructificar la tierra. Pero solamente usted, Señor, da el poder de que la vida sea una realidad. Usted es el que permite que una mujer te fertilice en su vientre y que tenga una vida en ese vientre. Te doy gracias por todas las madres que tienen el propósito de dar a luz hijos, criarlos y hacerlos de ellos unos hombres de bien, unas mujeres de bien. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. El tema de esta mañana, y damos la felicidad a todas las madres que nos ven a través del internet. Feliz Día de la Madre, aunque el Día de la Madre todos los días. De verdad que es un placer poder agasajarla y honrarla en ese trabajo tan difícil de ser madre. Y de verdad que me acuerdo yo que cuando estaba sin Cristo en el mundo, mi mamá me aguantó bastante. Y verdaderamente el amor de madre perdona como el amor de Dios todos los días y soporta, aunque hay unas madres, malas madres, que no han aprendido el hecho de la responsabilidad que tienen de ser madres, porque hay mujeres como Ana, como la que acabamos de leer, que no podían tener hijos. Y hay muchas mujeres en este mundo que no pueden tener hijos y sufren porque quieren tener hijos. Hay mujeres que adoptan hijos porque no pueden tener hijos. Hay mujeres que buscan, inclusive hay gente perversas que el diablo les lleva a robar hijos de otros porque anhelan tener hijos y no pueden. Y es terrible, hermano, porque a veces hay mujeres que no entienden, y hay hombres también que no entienden la importancia de una madre. Por eso, aunque la madre no es la que pone la semilla, es el varón el que pone la semilla de la vida en el vientre de la madre es la que lleva al niño, lo alimenta, lo forma en el vientre y le da prácticamente lo que es el ser humano. Es como la incubadora. Esa mujer es como la fábrica donde uno llega, el obrero llega y pone la materia prima y la fábrica hace el producto. La mujer es eso. Y lleva al niño 9 meses en su vientre, lo carga, sufre sus malestares, sufre sus dolores, y es un trabajo de verdad loable lo que una madre hace y el trabajo que ella tiene. Por eso el tema de esta mañana se titula Madres que engendran hijos con propósitos. Madres que engendran hijos con propósito. Una de las cosas principales de una madre, el anhelo de tener hijos, es ver su descendencia, ver su color de piel, sus ojos, oler su olor. Mientras una madre tiene el niño en el vientre, ella espera cada segundo de su vida poderlo tener entre sus brazos. Y como dijimos, hay madres en esta vida que no pueden tener hijos, que sufren, y cuando ven a una madre con un hijo, padecen el dolor de que ellas no pueden tener hijos. Y es porque Dios, en su soberanía, es el que permite algo o no permite. También es posiblemente que por el pecado hay consecuencias que hacen que la esterilidad de una mujer sea una realidad, como el hecho de un accidente, como el hecho de un cáncer de no haberse cuidado, quistes en los ovarios
y por una operación se quede sin ovarios, y una serie de circunstancias que pueden ocurrir en la vida de una mujer como para que no pueda tener hijos. Y era trágico para una mujer, más para una mujer judía, ya que la promesa del Mesías estaba vigente. Entonces la mujer quizás podía tener una niña, pero era honroso para una mujer judía tener un hijo varón. ¿Por qué? Porque el varón es el que mantiene el apellido, el varón es el que pone la semilla y hace que la generación se mantenga de una generación. El varón además era el padre de familia, la cabeza de hogar. El varón era aquel que representaba el hogar, y también era la importancia, ¿no?, de que pudiera ser el vientre del Mesías. Claro, lo que no entendía era que vendría por el Espíritu Santo. Mucha gente no entendía eso en Israel, sino que cada quien esperaba que ella fuera la madre del Mesías, y más las mujeres judías. ¿Okay? Es muy importante esto. Y podemos ver el caso de Ana. Dios no le había permitido tener hijos. Dice la Biblia que Dios no le había permitido tener hijos, porque ¿quién es el que puso el hecho de la vida? Dios creó a la vida, Dios hizo la vida. Dios creó a Adán y le hizo a Eva. Amén. Y cuando creó a Adán y le hizo a Eva, le dijo, los bendijo Dios y le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Entonces, una de las cosas importantes de la relación matrimonial es el hecho de procrear, de multiplicarse, de que la familia pueda extenderse, amén, de generación en generación, que la simiente y las generaciones de nuestros hijos puedan permanecer. Pero es triste como en el caso de la mujer como Ana no podía tener hijos, y la rival la exasperaba, ¿verdad? Se burlaba de ella, la hacía sentir mal porque ella tenía hijos del marido, pero ella no lo tenía. Y era difícil, y más para una mujer judía, el hecho de no tener hijos y ser menospreciada por la sociedad y ser menospreciada por la rival. Y hoy en nuestra situación, en nuestra día a día, hoy hay muchas mujeres que no pueden tener hijos y son como mal vistas, ¿no? Por algunas personas, y algunos se burlan de eso, haciendo que muchas mujeres, el diablo les llene la cabeza de situaciones y les lleve a robar hijos de otra persona por resentimiento, por muchas cosas, ¿no? Entonces Dios creó a la mujer como elemento como una incubadora, como una máquina de procreación, como una máquina donde Dios sopla el aliento de vida y hace que la tierra se llene de seres creados que puedan adorar a Dios, que se multipliquen. Amén. Y la fructificación y la multiplicación es una bendición. Dios bendijo y le dijo: fructifíquense y multiplíquense. Pero queda aquel caso de aquellas mujeres que no daban hijos. Era considerado como una mujer que estaba bajo maldición, porque si Dios había bendecido y había dicho: multiplícate y fertiliza y multiplícate, fructifique, multiplícate. Un vientre estéril era considerado como un vientre no bendito, como una mujer no bendita. Sin embargo, Ana, que era una mujer de Dios, que creía en Dios, que tenía fe, que no tenía sus ojos en la circunstancia y en la limitación que tenía, sino que creía en un Dios poderoso, que creía en un Dios que daba la vida y que podía hacer germinar el vientre de ella. Ella fue a la casa del Señor, en el templo, y empezó a clamar en su aflicción. Ella pudiera haberse quedado ensimismada, ella hubiera podido quedarse quejándose, ella pudiera haberse quedado llorando, pudiera haberse enfermado porque no comía. Pero Ana buscó a Jehová, el Todopoderoso, el dador de la vida, y no se quedó diciendo, quizás en el diagnóstico de los médicos: mira, tú no puedes tener hijos. Bueno, los médicos dicen que yo no puedo tener hijos, pero hay un Dios poderoso a quien yo creo que es el dador de la vida, que puede hacer germinar mi vientre, y yo tengo que recurrir a él. Y Ana fue ahí llorando, triste,
en amargura, dice la Biblia, de espíritu, y empezó a clamar allí. No fue el sacerdote, fue a Dios. Y empezó a clamar y hizo un voto con Dios y le dijo: si tú me dieras un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días y no pasaré navaja. Un nazareo, un apartado para Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Elí, cuando la ve, le dice: mujer, digiere tu vino, estás ebria. Ya es momento de que se te pase la borrachera esa que tiene. Casi que la manda a echarse un baño. Y Ana le dice: no, mi señor, yo no soy una mujer ebria, no me tenga por impía. Yo soy una mujer de aflicción de espíritu, afligida de espíritu. Y Elí le dice: ve y el Señor halle. El Señor haga contigo conforme has pedido. ¿Y qué hizo Ana? Creyó a Dios, creyó la palabra que el sacerdote le estaba dando. Ve en paz. Y ella comió, se alistó, se alegró y empezó a esperar en la promesa, en la respuesta de Dios a su oración. Porque las mujeres que creen a Dios, las mujeres de fe, cuando Dios le da una palabra, las mujeres se activan y ya no están en la condición que tenían antes, de tristeza, de amargura, sino que se levantan creyéndole a Dios y esperando la respuesta de Dios. Y bueno, Ana da a luz un hijo. Años después, usted puede terminar de leer el pasaje. Y en el capítulo 2, Ana hace una oración de gratitud, de alabanza a Dios por la grandeza del Dios Todopoderoso, que es capaz de dar vida aun cuando los vientres están estériles. Y gloria a Dios, porque Ana, que era estéril, que la gente se burlaba, Ana pasó a ser una de las madres de uno de los más grandes profetas de la historia, llamado Samuel. Porque cuando hay una mujer que le cree a Dios y dedica su vientre a Dios y dedica el fruto de su vientre a Dios, por eso nosotros presentamos a nuestros hijos. Las madres, cuando tienen su barriga, deben dedicar sus hijos al Señor, para que el día de mañana esos hijos sean hijos de propósito. Aleluya. Y Samuel nació y ella cumplió su palabra y lo entregó a Elí y fue criado en el templo. A ella no le importaba si el hijo estaba con ella o no. A ella lo que le importaba es que ella pudo tener un hijo y que además le sirve a Dios. Aleluya. Que además iba a ser instrumento de Dios y que era un hijo con propósito, no un hijo que iba a ser como uno más. Porque quiero decirte, mujer de Dios que está aquí, que allá afuera hay muchas madres, que allá afuera hay muchas madres que dan a luz hijos, pero las madres que están en el Señor, las madres que tienen sus hijos en el Señor, son madres que tienen hijos con propósitos, hijos dedicados, hijos que están presentados ante el Señor. Y es por eso que tú tienes que entender, madre, que la responsabilidad de los hijos que Dios te ha dado, Dios no te ha dado hijos cualquiera. Dios ha bendecido tu vientre, Dios ha bendecido tu vida por medio de Jesucristo. Dios con su sangre te ha bendecido y ha bendecido tu casa, para que tú dediques a tus hijos, para que tú formes a tus hijos, para que el día del mañana, no que sean los Samuel, no, sino que sean los ministros del Evangelio de Jesucristo de este tiempo. Cuando uno ve a Adán y Eva, tuvieron muchos hijos. Aleluya. Entre ellos estaba Caín.
y estaba Abel. Dios había bendecido el vientre. Dios había dado la bendición a ese matrimonio. Bendijo su vientre a Eva. Dos hijos que habían nacido con el propósito de poder vivir para Dios. Pero lastimosamente uno de ellos, llamado Caín, dice la Biblia que Caín era del maligno y mató a su hermano. Pero Abel era un hombre que era un hombre justo. Dice la Biblia que Abel era profeta. Dice la Biblia que la sangre de Cristo es mayor que los de los profetas, inclusive la de Abel. ¿Por qué profeta? Porque profetizó cuando dedicó el cordero, que el sacrificio del Mesías vendría algún día para justificarlo. Porque cuando Abel presenta el cordero sin mancha a Dios como ofrenda y sacrificio, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero con desagrado la ofrenda de Caín. De tal manera que aunque Caín mata a Abel, Abel profetiza la justificación que viene a través de la muerte del cordero. Y Adán y Eva tuvieron otros hijos, dice la Biblia, el capítulo 4 de Génesis, la descendencia de Adán. Eva tuvo hijos, pero uno de ellos era malvado. La pregunta sería: la tristeza y la vergüenza de una madre, ver que lo que parió no era lo que tenía en sus sueños. Cuando ver que uno de sus hijos mata a su hermano. Hoy hay cuántas madres hay sufriendo porque hay hermanos cayéndose a golpe, matándose, hermanos peleándose, inclusive dándose a muerte como Caín mató a Abel. Cuando estaban embarazadas de sus hijos, nunca pensaron los monstruos que estaban en sus vientres. Por eso es importante que dediquemos a nuestros hijos a Dios. Cuando una madre tiene un hijo en su vientre, nunca está soñando que él sea un delincuente. Y cuando a veces lo tenemos en su brazo, usted lo dirá que usted es madre. Usted piensa, ¿qué será de él algún día? ¿Qué será? ¿Qué llegará a ser él? ¿Cuál será su propósito en la vida? Uno sueña con que nuestros hijos sean gente de bien. ¿Cuántas madres quieren que sus hijos sean gente de bien? Todas las madres anhelan eso. Pero lastimosamente Satanás, que se ha infiltrado en hogares, han desviado el propósito de sus hijos, convirtiéndolos en delincuentes, en hombres malvados, en asesinos, en violadores, en gente no deseada. Aleluya. Y es tremendo, hermanos, porque ver el sufrimiento de una madre por sus hijos y verlos muertos después en un ataúd, llorando el amor de una madre, aunque era un delincuente, llora en el ataúd de un hijo que se fue por sus malas obras. Pero también vemos madres en la Biblia que fueron instrumentos de traer hombres al mundo que fueron determinantes, como la Ruth, la moabita. Ruth la moabita, la gentil, se casa con el judío Boaz y da a luz el padre del que sería años después el rey de Israel. Boaz da luz a Obed y Obed da luz a David. De tal manera
Obed a Isaí, Isaí a David. De tal manera que Ruth, la moabita, que se convirtió al Dios de Israel, se convirtió en el fruto en el vientre de la descendencia del rey David. Y a veces cuando uno tiene un hijo, a veces uno no entiende que Dios le está dando el fruto de un vientre, porque Dios tiene un propósito con ese ser. Y a veces las madres no entienden su labor que tienen, la labor de formar hijos para el propósito que el Dios le está poniendo en sus manos, porque una vida es alguien que viene con un propósito. Y no, el deber de una madre es cuidar de él, amamantarlo, pero no solamente es eso. El deber de una madre es criar a sus hijos en la disciplina del Señor, porque lastimosamente hoy día las madres, en vez de formar y criarla, como dice la palabra, instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y usted dirá, pero el padre también. Hablaremos del padre en el día del padre. Hoy estamos hablando del deber de la madre. Y hay algunas madres que son culpables que el diablo destruya y desvíe el propósito divino que Dios le ha dado al fruto de su vientre. Aleluya. Y deben entender, madres, que ustedes sí son unas protectoras de sus hijos, pero que sus hijos no son suyos, que los hijos que te tiene son de Dios, el creador de todas las cosas, y que usted tiene el deber de formarlos para la vida. Y lastimosamente hay muchas madres que son culpables de que esos hijos no sean hombres de bien, que no sean hombres de Dios, porque son madres sobreprotectoras, porque son madres consentidoras, porque son madres alcahuetas, porque Dios le ha dado el deber de criar a los hijos, de disciplinarlos para que el día de mañana sus hijos sean hombres de Dios, hombres de bien, que cumplan un propósito tremendo en la vida. En Proverbio 29, yo lo posteé en el Facebook. Nosotros, madres, no podemos ser sobreprotectoras. No podemos, porque le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Estamos modificando el ADN de su propósito. Y estamos permitiendo que el diablo juegue con el corazón de nuestros hijos, pensando que como mi madre me protege, me sobreprotege, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y eso es terrible. Proverbio 29, ya lo voy a decir, el versículo. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Voy a buscarlo aquí. Y no lo tenía. El 15. Sí, el 15. 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué dice a su madre? ¿Por qué no dice a su padre? Porque generalmente la que siempre consiente es la mamá, porque el papá siempre está tratando de meter en cuero al muchacho. Diga conmigo: la vara. Hoy día no hay vara, hoy día es correíta.
¿Ah? La vara y la corrección dan sabiduría. La Biblia textual dice, entre en razón. ¿Ah? Pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Lastimosamente hay madres que cuando los padres van a corregir a sus hijos, le quitan la autoridad al papá y sobreprotegen al muchacho. Ese día, el día de mañana, ese muchacho será un rebelde, manipulador, y le escupirán en el rostro. Escuchen bien, madres. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Será su vergüenza. El hijo que debería ser su orgullo, o por lo menos, no el orgullo quizá, pero sí su felicidad. El hijo que debería ser el anhelo de toda madre, tener un hijo así, se convertirá en la vergüenza de tener un hijo como él, o una hija como él. Usted se acuerda cómo nosotros también fuimos hijos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo y mi mamá nunca me pegó, como 1 o 2 veces, pero cuando me crecí la maldecía. Una vez la llegué a escupir, le empujaba, le lanzaba todo. Yo era bestial con mi mamá. Hoy día me avergüenzo de decirlo. Pero gracias a Dios, paz, ya no. Soy nueva criatura. Pero hermanos, miren, lo que no es corregir muchacho a tiempo. Yo a mi hijo a veces me duele pegarle, pero debo hacerlo. Usted dirá, no, pero es que los psicólogos dicen, olvídese qué dice el psicólogo. Vuélvase a ver qué dice Dios en su palabra. Él es el creador de todo, Él es el sabio. ¿Oyó? No, pero es que el psicólogo, olvídese lo que dice el psicólogo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay, hermanos, miren. Las madres tienen un deber. No serán suyos para siempre los hijos. Usted tiene que cumplir su labor como una buena madre. Y más una madre que tiene principios de la palabra de Dios. Ahora, no hay que malentender, la Biblia también dice, no se apresure tu alma para destruir al muchacho. O sea, una cosa es maltratar y otra cosa es corregir. Yo pego no por ira, sino para corregir algo que está mal, haciendo mal y que hablando no hace caso. ¿Correcto? Si hablando no hace caso, hay que usar la vara. Amén. Y a la madre le duele mucho usar la vara. Y usted me dirá, pastor, pero es que a mí nunca me pegaron. Pero no sea sabio en su propia opinión, ya que en el mundo está así, por falta de corrección. Vea cómo está el mundo. Los hijos rebeldes, respondones. ¿Cuántos nos fuimos así? Ajá, ¿por qué? Porque nos faltó palo. ¿Ah? Algunos dirán, mi mamá me... Pero el amor, hermano, el amor corrige. El amor confronta. El amor disciplina. ¿Por qué? Porque uno quiere el bien para sus hijos. ¿Qué madre no quiere el bien para sus hijos? No conozco todavía una verdadera madre, cuando es madre, que no quiere el bien para sus hijos. Usted tiene que corregir, dile a la madre que está a tu lado, tienes que corregir a tu muchacho, a tu muchacha, corrige a tu hijo, corrige a tu hija. No los maltrates, pero corrígelos.
con 2 correazos no se va a morir. Con 2 correazos bien dados, 2 nalgadas bien dadas, no se va a morir. Más bien le va a enseñar que la desobediencia trae consecuencias. Porque yo quiero que el día de mañana mi hijo sea alguien que obedezca a Dios. Dice la Biblia que los que servimos a Dios tenemos que corregir a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Entonces, hermanos queridos, el destino de tus hijos está en manos de Dios, pero tú tienes una parte fundamental en que sus hijos cumplan su propósito. En la formación, ¿quién va a instruir al niño en su camino? El pastor. Es el deber de los padres. Aleluya. Las madres tienen un papel fundamental como mujeres virtuosas en la creación y en la corrección de sus hijos. Pero no es posible que haya madres que dediquen sus hijos a Dios, pero después no eviten que lo corrijan. Usted no le puede quitar la autoridad al padre, pero usted tampoco se puede quitar la autoridad a usted. Cuando no corrija a su hijo juega la pelotica con usted. Y el deber de una madre es hacer que su hijo cumpla el propósito, que sea un hombre de bien, que respete, que sea un hombre de respeto, de principio, de valores. Aleluya. Más que esta sociedad necesita. Mientras Cristo viene, hombres que sean bien formados. Esperamos que los maestros en la escuela críen a nuestros muchachos. Pero ¿quiénes somos los que tenemos la palabra de Dios? Las madres que están en el Señor. Ustedes son las que tienen el deber. Y es muy importante eso. Hermana, el destino, uno se llega así cuando llega a nuestros hijos, los dedicamos al Señor. Pero el Señor nos da sabiduría, cómo guiar a nuestros hijos, cómo instruirlos. Madre, tú tienes un papel fundamental para que el propósito de tus hijos sean en Dios, para que sean hombres de bien, para que sean mujeres del Señor. Y muy importante, uno puede ver a mujeres en la Biblia que tuvieron hijos con propósitos, como María, la madre de Jesús. Uno puede ver a María ser, como dice la palabra de Dios, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque iba a ser el vientre que traería el Salvador. ¿Qué elección Dios vio a una mujer humilde de Belén? De Belén, pero que vivía en Nazaret. Y mira, hermano, podemos ver, ¿quién iba a imaginar la madre del apóstol Pablo que sería uno de los más grandes apóstoles de la historia? Hermanas, nunca. Las mujeres siempre sueñan que mi hijo sea un arquitecto, que mi hijo sea un ingeniero, que mi hijo sea un presidente de la república. Pero no se avergüenza de tener un hijo, un ministro del evangelio. Porque no hay nada más grande en esta tierra que servir a Cristo. Gloria a Dios. Oren por sus hijos. Sirvan, pónganse a leer la palabra con sus hijos. Porque Dios le ha dado hijos que tengan propósito, pero todo depende de nuestra formación, mujeres. Aleluya. Imagínense usted, la mamá de Moisés, que tuvo que entregar a su hijo y tirarlo en el río Nilo. Y fue llamado el hombre libertador del pueblo de Israel. O la mamá de Pedro, una pescadora. ¿Ah? Pensar que sería uno de los grandes apóstoles de la historia, Pedro. ¿Ah? Usted no sabe el fruto que Dios ha puesto en su vientre y el propósito que tiene. El propósito que tiene, el fruto del vientre de una madre. Usted lo llevó 9 meses allí.
entienda que lo que estuvo allí era una vida con propósito y que tenemos el deber de hacer que ellos lo cumplan. Aleluya. Así como tus madres te tuvieron a ti y hoy están en el Señor, quizás ellos se avergüencen de ti ahorita porque quizás no conocen al Señor, tus padres, pero tú sigue honrándolos, tú sigue amándolos, para que entiendan que esa mujer que hoy se avergüenza, o ese hombre que hoy se avergüenza por ser evangélico, puede decir que es un hombre y una mujer con propósito. ¿Sabes lo que me dijo a mí un día mi papá? Borracho, llorando, me dijo por teléfono, en su condición. Y yo hablándole de Cristo me dijo: yo sabía cuando tú naciste que tú servirías a Dios. No sabía, no entendía la magnitud. Y sabíamos que eras un niño que tenía un propósito en esta tierra. Para eso, hermano, yo no tuve los padres quizás que me ayudaron a caminar hacia Dios. Y yo caí en el alcoholismo, probé droga, me lanzaron de 6 pisos de altura y estoy vivo por misericordia. Y quizás haya madres en este lugar que tienen sus hijos en la calle sin Dios, o que me ven por la internet. Y quizás es la vergüenza porque quizás usted no supo cómo criarlos. Pero Cristo vino a esta tierra a morir por los pecadores y hacernos nuevas criaturas y hacernos hombres de Dios y mujeres de Dios. Y Dios tiene el poder para cambiar el futuro y el propósito de los hijos que hoy sirven a Satanás allá afuera. Y Dios tiene el propósito, el poder para hacer nuevas todas las cosas y cambiar el destino de la vida de los hijos, de las madres que hoy sufren, de mujeres que sufren de que sus hijos están allá afuera haciendo cosas malas. Dios tiene el poder para hacer como hacer germinar el vientre de una madre estéril, de una mujer estéril, y hacerla madre. Dios tiene el poder para levantar a tu hijo y transformarlo y hacerlo nueva criatura, y que sea un hombre de Dios, un hombre de propósito, y que vuelva al propósito por el cual él nació, que es servir a Dios. Aleluya. Ser madre, hermano, no todos tienen el privilegio de serlo. Hay madres que abandonan a sus hijos, otros lo abortan, asesinando una vida, yendo en contra de lo que Dios estableció, abortando propósitos de vida. Pero tú, mujer, que te ha dado la dicha de ser madre, disfruta y entiende que tu hijo no es tuyo, sino que Dios te lo ha dado para que tenga un propósito en Dios. Fórmalo, críalo, ámalo, pero no lo sobreprotejas, no lo alcahuetees, no lo consientas en demasía, porque el día de mañana será tu vergüenza. Dios lo que quiere que algún día pueda contar la historia de una madre que estuvo en Venezuela, que tuvo a uno de los más grandes evangelistas de la historia, de una de las madres que es de Venezuela, de allá del barrio, que tuvo los hombres más, el pastor, uno de los más grandes pastores de la historia de Venezuela, hombres de Dios que fueron formados de su niñez para que cumplieran un propósito para Dios, como Samuel, como David, como el mismo Señor Jesús, como Juan. Nadie quiere ser la madre de Judas Iscariotes. Nadie quiere ser la madre incluso de Saúl, que fue desechado
aunque fue rey, no honró a Dios. Nadie quiere ser la madre de alguien que pasa la historia como alguien que fuera condenación. Está en nuestras manos nuestros hijos para que ellos sigan al Señor y cumplan su propósito en Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que usted ha dado de a todas las madres que pudieran tener hijos con propósito, hijos que dedicamos para ti, Señor. Ayúdalas, Señor, dale sabiduría para que formen a sus hijos, para que sean los grandes hombres de Dios del mañana, si así usted no ha venido antes. Yo te doy gracias, Señor, por cada madre, por cada vientre que dio a luz un hijo, y aquellas mujeres que están esperando en ti, Padre, para que le des un hijo. Dale la sabiduría, llena su corazón, Señor, llena su vientre de un hijo, porque ser madre es algo hermoso. El privilegio de tener una vida en el vientre, 9 meses, alimentándolo, cuidándolo, la ternura de una madre que ve a sus hijos, el retoño de su vientre, y se pregunta, Señor, ¿qué será de él el día de mañana? La incertidumbre de quién será. Dedicamos nuestros hijos a ti, Señor. Las madres alzan sus manos y dedican sus hijos a ti y le dan gracias, te dan gracias. Ellas te dan gracias por el privilegio de ser mamás. Dale fuerza. Qué bueno es poder ser instrumento de traer una vida a un mundo, Señor. Dedicamos a nuestros hijos, los hijos del vientre de una mamá que los llevó 9 meses, para que sean en ti hombres y mujeres de Dios que sirvan. Y aquellas madres que sufren porque sus hijos no son hombres de bien, que quizás ellas saben que no han podido criarlos como debían. Padre, Cristo también murió por ellos, resucitó de los muertos. Padre, yo te pido para que cambie la vida de los hijos que están fuera de casa y que vuelvan a casa y que se conviertan en el Señor y sean instrumentos en tus manos. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó de los muertos. Dale la alegría, Señor, de ver el cambio como lo hiciste conmigo. Te doy gracias. Te pido, Padre, que bendigas a mi mamá donde quiera que esté, allá en Arizona. Te doy gracias, Señor, porque ella me crió con sus limitaciones, con su ignorancia a veces de cómo ser una buena madre, pero lo hizo con un corazón que amaba. Yo te pido que la bendigas, que donde quiera que esté, Señor, y permíteme, Señor, poder tener para honrar a mi madre toda la vida, desde ahora hasta que ella se vaya contigo, o hasta que nos vayamos con el Señor todos. Gracias, Señor, por la vida de las madres, y le damos un aplauso a las madres en honor a ellas, Señor. Como dice tu palabra, honra a tu padre y a tu madre. Honramos a la madre con un aplauso en ese duro trabajo y tan difícil trabajo de ser madre. Dios bendiga a todas las madres, que Dios les bendiga. Recuérdense que Cristo hace que todas las cosas sean posibles y cambian la realidad a una realidad gloriosa en Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Gloria a Dios.